Voy a pedirle al señor secretario que lea el orden del día. Buenas noches. El orden del día es el siguiente. Apertura de la sesión a cargo del maestro Adalberto Ortega Solís. Es la presentación del presidium, la presentación de la ponente del día de hoy, preguntas y comentarios, avisos y clausura de la sesión. El orden del día, maestro. Abra la sesión. El reconocimiento, ¿no? No, abra la sesión. Bueno, pero en fin. Bien, siendo las 20 horas del día 13 de agosto del año 2024, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco inicia la apertura de su sesión académica con la conferencia Retos en Salud Pública a 4 años de la pandemia por COVID, sustentada por la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez. Cedo el micrófono al señor secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. La doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, la conferencista invitada, y el doctor Eduardo Vázquez Valls, director de la Academia de Ciencias de la Salud, consocio de esta institución y responsable del mes de conferencias Jalisco en su salud, y su servidor, Carlos Alberto Zarraco Álvarez, como secretario general. Adelante, me permito ceder el uso de la palabra al doctor Eduardo Vázquez Valls para que haga la presentación de la conferencista. Por favor. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Es un honor para mí presentar a la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, quien en este día nos va a hacer el favor de presentarnos una ponencia muy interesante acerca de diferentes aspectos de la salud en el estado de Jalisco. La doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez es egresada de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero. También en la propia Universidad de Guadalajara llevó a cabo su formación como maestra en Ciencias de la Salud Pública, pero después de esto tuvo una serie de eventos de orden académico con diferentes diplomados en diferentes instituciones. Voy a tratar de hacer un resumen de ellos. El primero de ellos fue en el 2008 en el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde hizo el diplomado en Salud Pública con énfasis en epidemiología. Posteriormente, en la Secretaría de Salud, en el Instituto Nacional de Salud Pública, el diplomado en epidemiología. En la propia Secretaría de Salud, en la Dirección General de Epidemiología, otro diplomado en epidemiología. Y posteriormente, en la Universidad de Guadalajara, el diplomado en investigación cualitativa en salud. Igualmente, en la propia Universidad de Guadalajara, llevó a cabo el diplomado en epidemiología hospitalaria con énfasis en riesgo. Y luego, finalmente, hizo un diplomado en epidemiología hospitalaria en salud ambiental. De la misma manera, fuera de las instituciones del área metropolitana de Guadalajara, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo otro diplomado, el Diplomado Latinoamericano en Enfermedades Transmitidas por Vector. Y finalmente, en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, la especialidad en salud pública. La doctora Mena Rodríguez ha tenido diferentes responsabilidades en la Secretaría de Salud, entre las que podemos destacar haber sido la coordinadora estatal de urgencias y desastres y de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del Estado de Jalisco. También coordinador estatal de epidemiología del propio Departamento de Epidemiología
directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco y finalmente o actualmente es la directora general del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, conocido como OPD, Servicios de Salud Jalisco. Es una excelente persona, pero además tiene una bondad muy importante que es la prestancia ante cualquier evento que se relacione con la salud de los jaliscienses. Es una chispa permanente y es una excelente compañera de trabajo. A continuación, la doctora nos dará su ponencia. ¿Va a ser aquí arriba o Bien, buenas noches a todas y a todos. Maestro Alberto, muchas gracias. Doctor Vázquez Valls, gracias por la invitación. Y a todos los compañeros del OPD, señor secretario, con su permiso. Trataré de hacer una charla rápida. No tengo tan pocas diapositivas, entonces trataré de que sea rápida. Mi charla, como ya bien lo comentaron, son retos de la salud pública a 4 años de la pandemia por COVID-19. Y bueno, antes de que veamos el futuro, pues sí les quiero poner un poquito o echar un vistazo a lo que sucedió durante la pandemia. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que el 31 de diciembre del 2019, China notificó a la Organización Mundial de la Salud un brote en ese momento de neumonía de origen desconocido. Esto en la provincia de Wuhan. Algunos meses después, en enero del 2020, identificaron que estas neumonías estaban siendo causadas por un coronavirus. No se sabía cuál coronavirus, pero era un nuevo coronavirus, ninguno de los que ya había circulado previamente. 3 días más tarde se notifica la primera defunción por este coronavirus. Después empiezan a aparecer los primeros casos importados, es decir, rápidamente se fue diseminando la situación. El 15 de enero ya estaba en Estados Unidos y ante esta velocidad y la situación que estaba sucediendo, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud decide que eso se trataba ya de una emergencia en salud pública de importancia internacional. Un mes más tarde, en México aparece el primer caso. Y el 11 de marzo, la OMS, ante la aceleración de los casos, la situación que se vivía, decide y emite la declaratoria de que se trataba de una pandemia por un nuevo coronavirus. El 18 de marzo se da la primera defunción en México y al 23 de marzo, y esto es muy importante esta fecha, el 23 de marzo en la Federación deciden iniciar la sana distancia que le llamaban ellos, pero previamente habían tenido fiestas y algunos otros conciertos. Y bueno, en México la Federación consideró la pandemia que no era algo tan terrible, no era algo tan fatal, pues que usar cubrebocas no era tan necesario, que en todo el mundo hay subregistro de casos, que las personas pues que fallecieron, que aplanaron la curva, lo decían. Sí, que había caído como anillo al dedo, eran parte de las frases que repetidamente se daban, que no había evidencia que sugiriera que hubiera una emergencia nacional. Digo, en plena situación, pues estas eran las declaraciones total y absolutamente desafortunadas, y mencionaban que en un escenario muy catastrófico sería llegar hasta 60,000 fallecimientos. Situación total y absolutamente superada, ya que en las cifras reconocidas por el gobierno federal hay 333,336 defunciones. Sin embargo, las muertes en exceso por todas las causas, es decir, las directas por COVID, pero además las provocadas por la desatención o por la saturación de los sistemas o por algún otro efecto secundario, fueron 808,600 defunciones. Y además de haber tenido un catastrófico manejo de la pandemia, pues cuando llegó la vacuna, que era una esperanza para todos, la situación tampoco cambió. Todos vivieron y vivimos incluso al inicio aglomeraciones, desorganización, que por letra, que primero la A, que luego la B,
filas enormes. ¿Y a quién le tocó? Bueno, pues a los adultos mayores. El personal de salud también lo vivió, porque solo al del sector público, los privados pareciera que no les iba a dar COVID. Entonces hubo una situación muy compleja también, con una política centralizada de la vacunación. Pero Jalisco fue diferente, total y absolutamente diferente. Nosotros nos anticipamos, actuamos juntos, nos coordinamos. Se escuchó siempre a todos los sectores para que se pudiera integrar la mejor política pública y que siempre fuera basada en la evidencia. Si ustedes recuerdan, la Federación hasta el 23 de marzo hizo la sana distancia. Nosotros el 22 de enero, y lo recuerdo muy bien porque fue un ingeniero de Tepatitlán que llamó reportando que había viajado a Wuhan y que traía síntomas respiratorios. Afortunadamente no fue un caso confirmado, pero en ese momento supimos que iba a llegar la pandemia y que debíamos de estar absoluta y totalmente preparados. Pues desde el 12 de marzo se instaló una mesa de salud y el 13 de marzo, 10 días antes que la Federación y aún sin tener casos, se instauraron medidas de sana distancia en el estado de Jalisco. E hicimos múltiples acciones que no estaban recomendado cubrebocas. Jalisco dijo sí al cubrebocas porque hay evidencia científica. Cuando decían no hagamos pruebas, Jalisco dijo, si no, ¿cómo vamos a detener la pandemia? Hagamos pruebas. Jalisco se diferenció total y absolutamente. Como lo dije, se instaló una mesa de salud que fue transsectorial, que escuchó a todos los sectores, que escuchó a la academia, que escuchó a los expertos para poder tomar las mejores decisiones a través de toda la información que día a día iba saliendo y que era múltiple y variada. Se hicieron el sistema radar, como lo dije, pruebas y más pruebas. Y también a través de la inteligencia epidemiológica se hicieron muestreos, reportes, y con esto se tomaban decisiones. Es decir, todos los días, incluso gente que está aquí en este momento en la charla, analizaba miles y miles de datos para poder tomar las mejores decisiones. Pero además tuvimos un sistema transversal de atención pública y privada. Nosotros dijimos, el privado no, el privado también, y se sumó. En Jalisco no hubo carpas como hubo en otros estados. Aquí todos los enfermos se atendieron en un hospital. Nos unimos todos para poder atender de la mejor manera la pandemia. Como nunca, partidos políticos, sector académico, empresarios se unieron para poder llevar el cubrebocas, para poder dar esa gran alianza y decirle a la gente que el cubrebocas era importante y que era una de las maneras de poder salir a la calle y hacer algunas actividades, pero también de manera cuidada. Y Jalisco fue un modelo de vacunación, ejemplo nacional, pero también internacional. Muchos de ustedes quizá les tocó vivir la experiencia en el Auditorio Benito Juárez, con filas ágiles, sin largas filas de espera, donde no tenías que ir a hacer una cita y esperar días u horas. 15 minutos antes que llegaras, entrabas y era absoluta y totalmente rápido. Más de 40,000 dosis en un solo módulo, es decir, en el Auditorio Benito Juárez, que se convirtió en la gran fiesta de la vacunación, pasó de hacer las fiestas de octubre a hacer la fiesta de la vacunación, y se ponían vacunas de velocidad de una vacuna por segundo. Y entonces, ¿me pasas el video? No solo lo digo yo, porque sería muy fácil, yo estuve ahí. Hay quien también lo dice y lo reconoce. Sí, entonces no había vacunas, pero en cuanto las hubo, vámonos a vacunarnos. Las 3, 4 dosis, yo llevo 4 dosis, voy por la quinta, que no hay quinta mala. Yo le pediría eso. Entonces, aquí Jalisco es un ejemplo de manejo de la Secretaría de Salud diferente a todo México, y ejemplo, Jalisco para México. Y esto ha sido gracias a la aceptación de la intervención, no nada más del área académica, sino también de las otras áreas que son importantísimas para el desarrollo de la actividad cotidiana de la ciudadanía. Y esto, vuelvo a insistir, Jalisco punta de lanza. Y eso es lo que yo veo bien en nuestro estado, pero insuficiente para el país. Y de todas maneras el estado depende de un presupuesto federal. Y dependemos de que se tomen buenas decisiones a nivel central. Por eso yo insisto, debe de hacerse una ley de vacunación nacional que tenga presupuesto y sea inatacable e inamovible.
porque no solo escuchamos a algunos, sino escuchamos a todos y a todos los que sabían en ese momento. ¿Y dónde estamos hoy? ¿O dónde estamos después de esos 4 años? Bueno, el 4 de mayo del año pasado, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud pues dijo que el término de la emergencia internacional había llegado. El 5 de mayo se hace pública por el director general de la OMS, el doctor Tedros, y ahí declara que el término del COVID-19 como una emergencia sanitaria global. Y comenta, este virus llegó para quedarse. Va a seguir matando gente, va a seguir cambiando y va a seguir existiendo el riesgo de que surjan nuevos casos, nuevas variantes que puedan provocar pues casos y muertes. Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia. Es decir, el COVID va a estar entre nosotros, va a seguir ya como un virus respiratorio, vamos a tener oleaditas como las van a ver ahorita enseguida, porque esto fue la pandemia en Jalisco, así se presentó. Al inicio, un poquito aplanadita, ahora a nosotros sí aplanada la curva, posteriormente algunas oleadas, y cuando aún teníamos muchos casos, no se tuvieron tantas defunciones cuando llegó la vacunación. Hoy, 2024, sigue habiendo casos, muy pocos, va a seguir habiendo casos, ya llegó para quedarse, vamos a tener oleadas en julio, agosto y también vamos a tener oleadas en enero, febrero, marzo, en la temporada invernal. ¿Es normal? Sí. ¿Es esperado? Sí. ¿Debemos de cuidarnos? Sí, con lo que ya aprendimos durante la pandemia. Y así es como se comportó por años. Estos fueron los casos confirmados, lo que hoy podemos decir que en Jalisco se acumularon 720,165 casos y 20,117 lamentables defunciones. Como lo dije, en este 2024 aún se siguen presentando casos y aún se siguen presentando defunciones. ¿En quiénes? En las personas vulnerables, que tienen algún antecedente de enfermedad, que tienen un sistema inmunitario debilitado. Entonces este virus va a seguir mutando para que pueda sobrevivir, para que pueda evadir los mecanismos de defensa, ya sean los de la infección o los de la vacunación, y entonces de aquella cepa ancestral de la pandemia pues van a surgir siempre variantes y subvariantes y que nos van a dar incrementos de casos y que van a estar mediados o disminuidos por las pruebas que se hagan y que la gente se pueda aislar o permanecer en casa para seguir infectando, como fue al inicio de la pandemia. Por supuesto, la vacunación y claro que el medicamento, porque aún cuando existen subvariantes, una vez que hay medicamento, bueno, la gravedad y la disminución de los casos también se da. Y también el espectro clínico ha variado a lo largo de estos 4 años. Y hemos tenido que aprender a atenderlos y hemos tenido que aprender cómo se está dando porque era algo nuevo y no conocíamos y es algo del cual hemos aprendido a lo largo de estos 4 años. Hay quien se enfermó, tuvo el cuadro agudo, posteriormente infección resuelta. Hay quien se enfermó y le persistieron síntomas. Hay quien se enfermó y luego tuvo algunos otros síntomas que les llamamos por COVID. Hay quien se enfermó, pero tenía síntomas persistentes o previos y se reagudizaron algunos otros. Hay quien quedó con daño crónico, sobre todo los que estuvieron hospitalizados o graves, que tuvieron fibrosis pulmonar. Bueno, ellos van a tener, y en algunas otras reinfecciones van a tener síntomas residuales. Y así es como le quedan con secuelas post-COVID. Es decir, también la clínica ha ido cambiando y estamos avanzando a lo largo de conocer el espectro clínico del COVID. Y bueno, hoy nuevos desafíos en salud y la mayoría de estos no se consideran en las políticas públicas a la luz de lo que sucedió en la pandemia, pero es urgente que sí lo sean, es que tenemos diversos retos. Y en esto ahora sí centraré la plática en que tenemos un crecimiento demográfico, un envejecimiento y una urbanización de la población. Hay carga importante de enfermedades crónicas, amenazas a la salud global, guerras, migración, refugiados, los otros narcotráfico, desinformación e infodemia. Pululó en pandemia, inteligencia artificial, que es un reto importante que se tenga y que se esté afinando hacia el lado de la salud, por supuesto los costos y el financiamiento, la escasez de ciertos profesionales que se van a ir necesitando y la prevención.
La esperanza de vida está creciendo en todos lados, en todos los países. A nivel global se ha incrementado entre 20 y 30 años la esperanza de vida, pero también la población se está envejeciendo. Es decir, para el 2050 se duplicará la proporción de adultos mayores de 60 años a nivel global. No solo en México, no solo en Jalisco, a nivel global está sucediendo. Se vive más y también hay mayor número de adultos mayores. Es decir, este aumento en la esperanza de vida y la disminución de la natalidad pues van a conducir a una población más envejecida. ¿Y esto qué nos va a causar? Pues que se incremente la demanda de salud para enfermedades crónicas, geriátricas, y necesitaremos sistemas de salud más especializados y también personal más especializado, es decir, no tantos pediatras, como decía el señor secretario la semana pasada, necesitaríamos también geriatras y que se vayan adaptando a las necesidades, tanto los servicios como el personal de salud. La carga de las enfermedades crónicas, bueno, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, van a seguir siendo un desafío significativo. La obesidad está suponiendo un riesgo directo para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, el sobrepeso es el responsable del 70% de los costos relacionados con diabetes, del 23% del costo de las enfermedades cardiovasculares y del 9% del costo relacionado a cáncer. México, segundo lugar en obesidad. Entonces, estos son verdaderos retos para la salud pública. Las amenazas globales, el cambio climático para nadie es algo que no está sucediendo, olas de calor que tuvimos en meses previos, seguramente tendremos también bajas temperaturas llegado el invierno, la urbanización rápida, esta globalización va a aumentar la propagación de enfermedades infecciosas, tanto nuevas pandemias, es decir, COVID se quedó, pero vamos a tener algunos otros. Sin duda tendremos nuevas pandemias, nuevas enfermedades o la reemergencia de las que previamente conocíamos y que cada día a través de los antivacunas, bueno, van creciendo, como sarampión, que antes no se veían casi, bueno, hoy se comienzan a ver dadas estas situaciones de antivacunas. Entonces, los sistemas de salud van a necesitar estas estrategias para abordar las amenazas y fortalecer la preparación y respuesta. Los impactos del cambio climático son innegables. Todos los conflictos civiles, las tormentas, las enfermedades transmitibles, el calor, la contaminación del aire y cualquier evento de extremo en cuanto al ambiente, pues nos van a causar enfermedades y muertes. Se dice que una sola salud, toda la globalización que estamos teniendo y cada día les estamos robando más espacio a las áreas de los animales, bueno, pues que el 70% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen un origen zoonótico. Y aquí ustedes pueden ver muchas de las que se han dado: Zika, ébola, por supuesto fiebre amarilla, influenza, aquí los virus, los coronavirus o el virus respiratorio del Medio Oeste, Nipah, muchos de las enfermedades se dan de un origen zoonótico. Como lo decía, las guerras, la migración, los desplazamientos también traen consigo enfermedades, también traen consigo esta falta de atención por los conflictos y además van a perpetuar riesgos y las desigualdades en salud. Y lo que vimos durante la pandemia y seguimos viendo, las redes sociales, la información es muy importante, muy útil sin duda, pero también nos lleva a la infodemia, es decir, a que tengamos una cantidad excesiva de información correcta, alguna, no digo que no, pero en otros no tanto, y esto va a dificultar que podamos decidir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y a veces nos podríamos dejar llevar por algo que no es tan adecuado. Pero también la desinformación, porque hay información que está generada con el propósito exclusivo y deliberado de engañar. Entonces debemos de estar atentos a seguir fuentes oficiales y a guiarnos por lo que la ciencia dice. Porque ¿qué clase de información buscan las personas y esperan obtener hoy? Además, la esperan obtener rápidamente. Cursos en línea, manejo clínico, fuentes confiables, anuncios generales. Muchas veces un médico da un diagnóstico y Google da la segunda opinión. ¿Sí será lo que me dijo el doctor? ¿Sí estará correcto? Bueno, pues en salud, el acceso a la información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto es absolutamente decisiva.
La inteligencia artificial es otro reto. Es importantísimo que se vaya sumando a las áreas de salud toda esta vorágine de datos que no se hubieran podido atender durante la pandemia si no hubieran sido a través del análisis de las grandes bases de datos. Y bueno, ¿qué nos espera? Una transformación dramática que va a estar impulsada por datos, por plataformas, por prestación, por habilitación, todo centrado en la persona. Hoy todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene un smartwatch, una tableta, una pulsera, ropa, anillos que le miden los pasos, el sueño, el sudor, la detección de caídas, la presión arterial, es decir, N cantidad de parámetros clínicos que sin duda va a ser requerida para esta transformación dramática de datos, porque son solo datos si no se analizan, si no llegan a un lugar que puedan ser de utilidad. Y bueno, aunque estas innovaciones, como lo dije, van a mejorar la accesibilidad, siempre tendremos que cuidar la equidad en el acceso, la regulación, pero también la protección de datos. Los costos, como ya lo comentaba, el que aumente la atención médica combinada a la creciente demanda de servicios de salud, pues van a poner mucha presión en los sistemas para poderlos financiar de manera sostenible en toda el área de salud. Vamos a requerir políticas que aborden equidad en el acceso, pero también eficiencia en el gasto. Porque lo que nos pasó durante pandemia, ¿a dónde acude la gente? ¿A dónde acudió la gente a solicitar atención en los servicios de salud? El 60.8%, el 61% a un consultorio privado o a un consultorio anexo a la farmacia. ¿Y por qué? Bueno, los motivos son varios, pero principalmente acceso. La tengo a la vuelta de la casa, la tengo a 3 cuadras. Y después la calidad, de repente podemos tratar mal a la gente y ahí por 70 pesos me tratan bien y hasta salgo con medicinas y pago un poquito más. Entonces debemos de atender esta accesibilidad de estos costos. Como lo dije, tendremos escasez de profesionales de la salud, todavía siguen queriendo irse a pediatría los chicos, cuando hoy requerimos otro tipo de profesionales. Necesitamos personal sanitario calificado para que esta escasez de médicos, de enfermeras y de otros profesionales de la salud lleguen a todos los rincones. Hoy podemos tener muchos especialistas centralizados en zona metropolitana de Guadalajara. Los requerimos fuera, los requerimos en todo el estado. También la prevención es un reto en salud pública. No hay nada que podamos hacer desde la salud si la persona no quiere, si la persona no decide cambiar, porque el 36% de la carga de una enfermedad son componentes individuales. Solo el 22% es genético, el 24% sociocultural y el 11% se atribuye a sistemas de salud. Es decir, la gran mayoría depende de la persona. Y pues la prevención no solo es cuestión de médicos. Si la gente no quiere, no puede prevenir, como nos sucede hoy con dengue, como sucede con diabetes y como sucede con muchas de las enfermedades. Entonces, claro que la prevención es un reto. Reducir el consumo de tabaco, la problemática de alcohol y drogas, esta dieta saludable, la promoción de la actividad física, las vacunas que hoy cada día se nos vuelven más complicadas durante pandemia, que si se estaba poniendo un chip, que si se quería controlar, que si se iba a cambiar el ADN. Bueno, todo esto se vuelve un reto para que podamos prevenir ciertas enfermedades. ¿Y cuáles son los desafíos para Jalisco? Esos son unos desafíos globales de manera general y Jalisco no está tan diferente de los demás, pero Jalisco también ha cambiado. En 1970 tenía una gran base de pequeños, una pequeña proporción de adultos mayores, ¿sí? Y en el 2023 esto se está invirtiendo. Ya no es ese KISS que le llamaban, se está invirtiendo ese cupcake. Y en el 2023 Jalisco el 25% de la población eran niños de 0 a 14, el 66% está en el bono poblacional, en edad productiva, pero si no lo aprovechamos, si todos ellos son ninis que están recibiendo una beca, no están llegando a nada. Y el 8% adultos mayores. También esta tasa de natalidad y mortalidad se está acortando. Estas tasas por 1000 habitantes se han reducido, cada vez hay menos niños
y cada vez también se reduce la mortalidad. Y la esperanza de vida, la mayor proporción de las personas llegan a edad avanzadas. Todo esto, claro, resultado de las mejores condiciones de vida, de los avances en la educación, en la salud, en la alimentación y en la tecnología médica. No es lo mismo tener una esperanza de vida en 1970 que ahora en el 2020, que está alrededor de 79 años. Entonces, bueno, ¿de qué se están enfermando los jaliscienses? ¿Cuáles son los retos en cuanto a de qué se enferman los jaliscienses? Las principales enfermedades infecciosas no han mostrado ya un incremento sustancial, sin embargo las crónicas sí, diabetes, enfermedades del corazón, muestran cada día más un incremento progresivo. Y bueno, la obesidad, como ya lo decía, a nivel nacional es el segundo lugar, pero en Jalisco ingresó a las causas de enfermedad en 2014 en el lugar 15, en el 2022 ya estaba en el lugar 9 y seguirá ganando terreno. ¿Y de qué se mueren los jaliscienses? Bueno, en 1930 eran enfermedades infecciosas, hoy los cambios nos llevan a que todas estas sean enfermedades crónicas las que ocupan los primeros lugares. Entonces, hay grandes retos en Jalisco, tenemos un mosaico epidemiológico muy variado, coexisten enfermedades infecciosas y también enfermedades crónicas en la población. Así lo vimos en pandemia, muchos de nuestras muertes fueron por gente que tenía una triada que era diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces, en un cuerpo enfermo llega una pandemia, por supuesto que va a hacer mayores estragos. Hay una polarización, hay brechas importantes entre sitios con mayor desarrollo, como ya lo comentaba, zona metropolitana y las grandes ciudades del estado, y bueno, aquellos con menor desarrollo, como sucede con algunos municipios de la zona norte. Y tenemos reemergencia, por supuesto, de padecimientos que creíamos que estaban bajo control. Tosferina ya no se ve, no, claro que se ve. Tenemos brotes cada año todavía de tosferina, algo que ya no sucedía, bueno, ya sigue sucediendo. Y también la emergencia de nuevos padecimientos como fue COVID-19. Pero también dentro de los grandes retos para Jalisco es que tengamos un contexto nacional incierto. El que tengamos una disminución nacional de la tasa de vacunación, lo que nos confiere un riesgo en que la inversión del Producto Interno Bruto sea tan solo del 2.7, en que tengamos empeoramiento en las inequidades, en las barreras de acceso, en que tengamos un sistema de salud y una rectoría federal total y absolutamente debilitada. Y bueno, pues que se ha estado fragmentando cada día más el sistema de salud con un sistema centralizado que busca acaparar recursos de los estados. Y si bien inventaron el INSABI, pues hoy lo entierran y hoy es el IMSS Bienestar y veamos qué sigue. Pero Jalisco, como lo dije, Jalisco es diferente. Aquí Jalisco no se hizo eso, se reitera que no se entrega el sistema de salud, no nos adherimos al INSABI y es por eso que se pudieron y se han podido hacer grandes y grandes cosas, como lo mencionaban también la semana pasada en cuanto a infraestructura. Porque se tiene que entender que el principal reto no es centralizar la atención médica, sino asegurar el acceso a la atención de toda la red primaria. Y como lo dije, Jalisco es diferente porque hemos trabajado por identificar áreas de oportunidad para que podamos implementar acciones congruentes con la realidad, para favorecer la mejora de la calidad de toda la población de los jaliscienses. Porque sin duda se ha hecho una inversión histórica en infraestructura, ustedes la constataron, pero también en personal, en darle seguridad al personal, porque de nada nos serviría tener hospitales si no tenemos personas bien calificadas, pero además con seguridad en laboral, insumos, equipamiento y por supuesto ambulancias para traslado, porque además de transitar una pandemia y porque además de estar preocupados en mejorar la infraestructura y las condiciones laborales, pues durante esta administración también se han generado políticas públicas de los principales problemas de salud. Contaminación con el río Santiago, que se han estado haciendo acciones muy importantes también desde salud, diabetes mellitus tipo 1, la prevención de la obesidad, por supuesto, la detección y control del dengue, la política de atención integral contra el cáncer infantil, y para poder tener un piso parejo no podemos hablar de otra cosa sino de empezar con los primeros 1000 días de vida de todos los jaliscienses.
También Jalisco ha incorporado tecnologías y sistemas de salud, es decir, en todo el estado hay Red Jalisco, y en salud esto le ha permitido conectar 622 centros de salud a la red para que todos los médicos puedan tener a través de un sistema electrónico, y que si yo voy a Tala a consulta y luego voy a Sayula, pues el médico pueda revisar de qué me atendieron en Tala. Pero además se han incorporado tecnologías, páginas web, para que tenga accesibilidad en su mano, desde su teléfono la persona, para estas políticas públicas de 1000 días, para que los jóvenes no tengan que ir al centro de salud, pero primero se informen con Escoge Cuidarte y decidan qué hacer antes de embarazarse. También para que puedan tener un autotest las personas en cuanto a diabetes, hipertensión y obesidad. Y también para las mujeres, cáncer de mama y cáncer cervicuterino, que puedan sacar su cita desde la aplicación, que puedan ir a hacerse su mastografía y que puedan consultar sus resultados también en esta misma aplicación. Y por supuesto, nuestra aplicación para el dengue, la app Sin Dengue, para que todo mundo pueda saber los síntomas del dengue, dónde notificar un caso, qué hacer en caso de síntomas de gravedad. Pero también, si tengo desconfianza, ver si el brigadista que está tocando en mi casa es el que dice que es y trabaja para el OP de Servicios de Salud Jalisco. Entonces, también en tecnología se han implementado acciones, y hoy se mejora el acceso a la salud para las personas sin seguridad social con el Seguro Salud Jalisco, para que todas estas personas conozcan su derecho y puedan tener acceso a todos estos beneficios a través de los 581 centros de salud, los 11 hospitales y algunos hospitales de especialidades. Entonces, bueno, pues, ¿qué intentamos? Mantener el legado en salud, fortaleciendo acciones contra enfermedades emergentes y reemergentes, como es dengue, mejorar coberturas de vacunación, que es muy complicado, pero que seguimos avanzando, tamizajes integrales para la mujer, prevención y control de enfermedades no transmisibles, mejorar el acceso a los servicios para todos los adultos mayores, pero además debemos continuar fortaleciendo esta vigilancia de estas enfermedades emergentes, como un diagnóstico oportuno con un tratamiento adecuado, e intensificar acciones de preparación para los servicios, para que se facilite el acceso, el manejo adecuado de los pacientes, y por supuesto impulsar la participación ciudadana, porque sin los ciudadanos no podemos atender algunas de las enfermedades. Muchas gracias por su atención. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Doctora. ¿Todo tan claro quedó? Adelante. En primer lugar, felicitar a la ponente por su importante ponencia. Nos llama la atención a quienes hemos estado en la implementación de algunos modelos de salud. ¿Por qué llega la propuesta faltando unos meses a que concluya la gestión? ¿Del Seguro Salud? Porque no podíamos lanzar una propuesta si no iniciábamos antes a reconstruir el sistema de salud, a refundarlo. Es por eso que se inició con la reconstrucción de hospitales, con la contratación de personal, con el mejoramiento en el abasto de las medicinas, para que este modelo pueda funcionar. No podríamos lanzar un modelo que no podría ofrecer atención y no podría ofrecer acciones en salud. Es por eso que llega en este momento. Sin embargo, la construcción se dio durante toda la administración y pues a lo largo, aunado a la pandemia que tuvimos. ¿Alguien más? Yo. ¿No tienen un programa? Tú nos acabas de decir que una de lo más difícil es la obesidad, la diabetes. ¿No tienen un programa para las escuelas, para los niños, para enseñarlos a comer, a vivir más sano? Porque finalmente ellos son los que van a crecer y van a estar en esta pirámide que estábamos viendo tan tremenda. Entonces, ¿qué está haciendo las Secretaría de Salud en torno a estos niños? No solo un programa, se generó toda una política pública donde se incluye, por supuesto, al sector escolar, pero también al sector productivo. Y ahí hay acciones específicas, hay 19 acciones, y dentro de estas acciones, varias de ellas van dirigidas a las escuelas.
para eliminar los productos chatarra, pero también para activar de manera importante la activación física de todos los escolares. Es decir, se tiene toda una política pública, porque antes había ciertos programas, escuela y salud, fortalecimiento a la actividad física. Hoy todo esto se integra en una política pública. Además, todos esos temas se tocan de manera transversal desde los municipios, con activaciones físicas y a todas edades, no solamente en las escuelas, sino también con los adultos mayores. En los comunes, en cada uno de los municipios, también se hace mucho énfasis en cuidar la salud a través del deporte, y así, porque son políticas que se manejan de manera transversal, y eso ayuda, pero es inmenso. No tenemos... Yo nunca había estado en gobierno hasta hace 9 años y no teníamos idea de las magnitudes. Y luego siempre decimos, pero es que el gobierno tiene mucho dinero. Sí, pero también tiene unos gastos exorbitantes. Entonces, es bien complejo, pero las acciones se hacen y se notan. Y yo, desde el otro día que oí al secretario, y me ha tocado ver esas acciones, y dices, y es que además eso repercute, o sea, toda esa infraestructura, todo eso que dijeron, repercute en beneficios a la ciudadanía, como todo lo que tú nos estás platicando ahorita, lo tenemos que traducir al ciudadano que encontramos diario. Gracias, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Doctora, ¿cuál es el futuro de la vacunación ante las nuevas cepas y ante los nuevos picos que se van a presentar? ¿Y se va a volver más que obligatorio, sino se va a volver algo como tipo influenza? Sí, sin duda es hacia donde está tornando la vacunación la Organización Mundial de la Salud. Adicional a que nosotros nos tendremos que adherir a políticas nacionales, la Organización Mundial de la Salud está virando a que se volverá de forma invernal, que quizá puedan posteriormente combinar ambas vacunas, influenza y COVID, y que bueno, saquen alguna sola vacuna. Hola, una pregunta. ¿Me pudiera informar cuántos geriatras y gerontólogos hay en Jalisco para atender a 1.250.000 adultos mayores? Muy poquitos, en todo Jalisco, muy poquitos. En el OPD Servicios de Salud Jalisco tenemos alrededor de 10 para atender 4 millones de personas sin seguridad social, es decir, el 40% de este 1.300.000 de adultos mayores, es decir, muy poquitos. Es por eso que se deben de profesionalizar y se deben de impulsar que existan estos especialistas en todos y cada uno de los rincones. Muchas gracias. Muy bien. Pues un aplauso. Bueno, pues obviamente seguimos impresionándonos. La semana pasada con el doctor Petersen, con don Fernando, y esta semana con la doctora Mena, porque los datos que nos dan y nos siguen dando, pues obviamente no nomás nos impresionan, sino que nos impulsan a seguir adelante con colaborar nosotros en lo personal con nuestros, en mi caso, con nuestros nietos, con nuestros hijos, con nuestra familia, para convencerlos de lo que deben de hacer en beneficio de su salud y en beneficio de su futuro. Yo bromeaba el otro día y decía yo que pues ya no puedo decir que soy disléxico porque cumplí 88 años, entonces la dislexia sigue igual, sigo con 88 y antes no, si tenía yo 86 pues tenía yo 68, ¿verdad? Por eso yo bromeo, y ahora con mayor razón, porque ahora resulta que para 2050, según se nos dijo, pues vamos a tener una población de adultos mayores extraordinaria. Ahorita ya somos muchos, y ahorita el dato que nos dan de cuántos geriatras especialistas existen en Jalisco, pues más vemos
que es necesario que en las escuelas de medicina pues se promueva el que por el futuro también, ¿no? Pues digo, ya está aquí el futuro. Algunos no vamos a llegar a ese año 2050, aunque queramos, no podemos, ¿verdad? Entonces, es interesantísimo saber que las facultades de medicina, las escuelas de medicina, deben promover entre sus alumnos el que esa especialidad de geriatría pues va a ser importantísima en unos años más. Es ya importantísima ahorita, porque 4 millones de adultos mayores que tiene Jalisco, y nada más 9, dijo. 1 millón, solo en el OPD. Sí. En todo el estado debe de haber más, solo en el organismo público, alrededor de 9. Bueno, pues eso nos llama la atención también. Bien, voy a proceder primero a agradecerle a la doctora Mena esta plática que nos ilustra, que nos orienta y que obviamente sabemos que en este momento tenemos que redoblar los esfuerzos y sobre todo ante lo que la semana pasada escuchamos y ahora hemos escuchado. Resulta que por más que a veces queremos criticar al gobierno del Estado, resulta que si no fuera por él, no estaríamos en estas condiciones, porque pregúntenles a los otros estados de la República cómo les ha ido, dirían los chavos, de la patada. Eso les ha ido ahora. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la falta de visión, gracias a que los consejeros en esa materia, pues ya vimos, y luego para protegerlo lo lanzaron para diputado o para senador, no sé qué, y eso pues es en contra de lo que verdaderamente la ciudadanía reclama, el que por favor tengamos a elementos dentro del gobierno, tanto federal como estatal como municipal, con una capacidad y sobre todo con una visión social que verdaderamente se demuestre, como se ha demostrado en el sector salud, gracias al apoyo también del señor gobernador. Entonces, yo creo que esto es importantísimo y por lo tanto también me voy a permitir entregar un reconocimiento que dice lo siguiente: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Retos en la Salud Pública a 4 años de la pandemia por COVID, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto de 2024, y está firmada por el doctor Eduardo Vázquez Valle, director de la Academia de Ciencias de la Salud de esta benemérita institución, por el secretario general, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, y por su servidor, maestro Adalberto Ortega Solís. Con mucho gusto, con mucho entusiasmo y obviamente con el agradecimiento por habernos dado esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Gracias. Agradecemos la presencia del doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Así como nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, el doctor Eduardo Velasco Briceño y la doctora Adriana Ruiz Rasura. Muchas gracias. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Me permito informarle las siguientes actividades. Siguiendo con el mes de la salud tradicional en esta casa sede,
que se dedica todos los meses de agosto. El próximo jueves 15 de agosto en punto de las 20 horas, en el capítulo juvenil de nuestra institución presentará la conferencia La profesionalización del cuerpo médico militar mexicano durante el Porfiriato, 1881-1895, a cargo del asociado del maestro Brian Ponce Martínez. Y el próximo martes 20 de agosto en punto de las 20 horas tendremos la conferencia Panorama Actual del Dengue, a cargo de nuestro invitado, el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila. Los invitamos al convivio que se ofrece en el Salón Contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Siendo las 20 horas con 50 minutos, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión académica del martes 13 de agosto del 2024. Con el agradecimiento por la asistencia de todos ustedes a esta magnífica conferencia y el agradecimiento tanto a nuestro coordinador, don Eduardo Vázquez Valls, como también a la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez. Muchas gracias y los invitamos a un pequeño brindis, digamos, ¿no?, para que todos estemos conviviendo con nuestra conferencista y con los médicos que están aquí con nosotros haciéndonos el honor de su presencia. Muchas gracias.